Muy buenas, saludo a los compañeros guionistas argentinos. Aquí conocemos su cine y nos gusta mucho. Soy Tomás Rosón, soy el abogado desde hace ya demasiado tiempo, más de 30 años, del sindicato de guionistas español que se llama ALMA, de uno de los sindicatos importantes de guionistas, hay alguno más. Y voy a contaros brevemente cuál es la situación del guionista en Europa y en concreto en España. Empezando por Europa, la situación del guionista es bastante ambigua y desde luego es absolutamente diferente de unos países en relación a otros. ¿Por qué? Vamos a ver, la primera cuestión es que el guionista no está reconocido como autor de la obra audiovisual en todos los países europeos. Hay una directiva europea que dice que al menos se ha de considerar autor al director de un largometraje o de una obra de televisión, de una obra audiovisual, pero no incluye al guionista, con lo cual queda a voluntad de cada país considerar al guionista autor de las películas o obras de televisión que se produzcan en ese país como autor de las mismas. A partir de ahí, que sepáis que los sindicatos de guionistas europeos estamos trabajando duramente, hemos constituido hace ya muchos años la Federación de Asociaciones de Guionistas Europeos, la FSE, y entre los puntos fundamentales por los que estamos luchando es porque se reconozca la condición de autor en todos los países, de autor de la obra audiovisual al guionista, y también para que se le reconozcan unos derechos de remuneración fundamentalmente por la transmisión de obras online. Sería muy pretencioso decir que todos los guionistas europeos cobran por la emisión de sus obras en televisión, en cine o en internet. Porque en algunos países sí, como en España, como voy a detallar luego, y en otros países no. Así, por ejemplo, por poneros un ejemplo intermedio, en Francia la ley dispone que los autores cobrarán por la emisión de sus obras por televisión, pero no les reconocen un derecho a participación en la taquilla de cine, situación que sí se da en España. En cualquier caso, retomando la situación y generalizando, la situación en Europa no es unívoca. Ni siquiera la condición de autor de la obra audiovisual es reconocida a los guionistas de todos los países, ni hay derechos de remuneración iguales en todos los países. En algunos países estos derechos de remuneración se cobran a través de la gestión colectiva, es decir, de las entidades de gestión colectiva de derechos de autor, y en otros países, normalmente en los de corte anglosajón, desde luego en Inglaterra, al igual que ocurre en Estados Unidos, estas cantidades por la reutilización de las obras no se cobran a través de entidades de gestión de derechos de autor, sino que se negocian en convenios colectivos entre los sindicatos y las organizaciones de productores de cada país. Con lo cual hay un modelo dual en Europa, al igual que en el mundo. Y ahora os voy a contar muy brevemente cuál es la situación en España, que conozco muy bien, por suerte o por desgracia. Vamos a ver. En España hay el guionista es autor de la obra audiovisual, está reconocido en la ley, y hay derechos de remuneración importantes para los guionistas. Estos derechos de remuneración son irrenunciables y de gestión colectiva obligatoria, de forma que cada vez que una película se proyecta en un cine, se emite en televisión o, en teoría, se pone a disposición del público en Internet, ahora explico esto de por qué, en teoría, el autor tiene derecho a cobrar determinadas cantidades que negocian con los usuarios de las obras las entidades de gestión. En España hay dos entidades de gestión que gestionan los derechos de los guionistas, que son una general, la Sociedad General de Autores y Editores, la SGAE, y otra que solo gestiona los derechos de los guionistas y directores de obras audiovisuales, que es DAMA. DAMA fue promovida por el propio sindicato ALMA, de modo que actualmente los guionistas españoles pueden
o bien cobrar sus derechos a través de Dama, o bien cobrar sus derechos a través de SGAE, y cada uno lo hace a través de la que desea. Respecto a la situación profesional de los guionistas, hay que distinguir dos supuestos, cuya situación es muy diferente. El primero de los supuestos es de los guionistas que trabajan de modo más o menos estable para una productora, normalmente asociados a la producción de una serie de televisión. De modo que la situación de los guionistas que trabajan en esta situación, es decir, por cuenta ajena, normalmente para una serie o programa de televisión que está en producción, ha mejorado ostensiblemente en los últimos años gracias a que ALMA, con el apoyo de los sindicatos generalistas, y con FAGA, que es una federación de asociaciones de guionistas más pequeñas, ha suscrito con la patronal, con FAPAE, un convenio colectivo que reconoce unos salarios y un régimen de trabajo digno a los guionistas. La situación, muy resumidamente, puede describirse como que el guionista más joven y que menos cobra en España, sea cual sea el presupuesto de la obra para la que se trabaje, es de 1.500 euros mensuales en 14 pagas anuales, que más o menos equivalente a 1.500 dólares americanos, un poquito más. Y para producciones de un presupuesto medio o importante, considerándose un alto presupuesto, aquella serie cuyo presupuesto por capítulo sea superior a 300.000 euros por capítulo, tienen salarios sensiblemente superiores. En cualquier caso, el resumen es que el guionista por cuenta ajena que menos cobra en España cobra más de 1.500 euros mensuales en 14 pagas, y para obras de presupuesto superior su salario oscila entre los 3.000 y los 6.000 euros mensuales, y estamos hablando de salarios mínimos, con lo cual su situación es, digamos, está bastante protegida, porque a estos salarios, lógicamente, se unen los complementos salariales, las mejoras en función del caché que tenga cada uno, etc. Estamos hablando de remuneración mínima. No puede decirse lo mismo en cuanto a esta situación respecto a los guionistas autónomos y, por lo tanto, los guionistas de cine, que son, digamos, autónomos por antonomasia. Al menos en España no existen guionistas de cine que trabajan de forma estable para productoras cobrando un salario mensual. De modo que los guionistas escriben sus propios guiones, a veces por iniciativa propia o a veces por encargo de una productora, los entregan a la productora, son pagados por ello, y aquí acaba su relación con la productora, es decir, son guionistas autónomos. A los guionistas de cine y también los guionistas de televisión que no trabajan desde el principio en una producción en marcha, sino que diseñan esa producción, sea una serie o un programa, y se lo ofrecen a productoras o a cadenas de televisión, es decir, los guionistas autónomos están absolutamente desprotegidos, porque las disposiciones y las autoridades de la competencia impiden a ALMA tanto negociar con la patronal tarifas o honorarios, aunque sean orientativos, para estos guionistas autónomos, y también le impiden establecer cualquier tipo de orientación, de recomendación sobre qué es lo que ha de cobrar un guionista, lo cual es una situación un poco paradójica, porque cuanto muchas productoras llaman a ALMA diciendo, oye, ¿cuánto debería pagar a un guionista? Y le tenemos que decir, mira, no te lo podemos decir porque nos lo prohíben las autoridades. Esto conlleva, pues lo que he comentado, que cada guionista autónomo ha de negociar sus propias remuneraciones, ha de negociar cómo cede los derechos y lo que cobra por ellos, etc. Y ALMA no puede hacer nada al respecto. Desde luego estamos intentando hace tiempo cambiar esta situación, pero hasta el momento no lo hemos conseguido.
Ahora se está trabajando en el Congreso de los Diputados en un estatuto del artista que no sabemos hasta dónde llegará, pero al menos parece que hay una intención política, al menos aparente, de solucionar esta cuestión, y esta es una de las principales cuestiones que ALMA está planteando encima de la mesa. Y me parece que a grandes rasgos os he comentado la situación de los guionistas en España.